Bien, vamos a iniciar, voy a compartir pantalla. Perfecto. Muy bien. Bueno, antes que nada me gustaría que viéramos un poco en qué consiste la definición de la distancia de Hamming, ¿no? Es una de las distancias que hacía falta de ver como una medida de disimilitud. Y bien, bueno, la distancia de Hamming por definición, nosotros podemos observar ahí que podemos tener dos elementos, dos objetos o dos vectores, ¿sí? eh, definidos como X o como Y, en donde la sumatoria de un conjunto de I hasta P número de vectores va a ser el producto de estos mismos elevados a esa cardinalidad, ¿no? Y considerando siempre para ello una métrica discreta en donde ρ de X, Y puede ser 0 siempre y cuando X sea igual a Y o 1 en otro caso, ¿no? Básicamente, la distancia de Hamming produce una cantidad de valores que están asociados con las características que no coinciden. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tratar de identificar valores atípicos referidos en estas características, ¿no? Fundamentalmente, para características binarias, la distancia de Hamming es igual a la distancia Manhattan. Sin embargo, la distancia de Hamming no está asociada con una norma, es decir, con una magnitud como tal, porque no cumple con la condición que habíamos visto previamente, ¿no? En donde, por ejemplo, tenemos el coeficiente, la magnitud del producto del coeficiente alfa por un vector, ¿sí? Ahí podemos observar que el valor absoluto por la magnitud para toda alfa que pertenece al conjunto de los reales y x que pertenece también al conjunto de los reales positivos no se cumple, ¿no? Entonces, las variantes de la distancia de Hamming usan funciones modificadas para ρ y en este sentido para poder especificar similitudes entre características individuales, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos ver si tenemos que estas características, como por ejemplo son páginas web, y vamos a tenerlas, vamos a tratar de definirlas como una escala nominal, entonces ρ podría ser menor para pares de páginas que tengan un contenido similar y mayor para pares de páginas con contenido bastante diferente, ¿no? Y eso lo vamos a ver de manera más clara en la siguiente gráfica, ¿no? Eh, perdón, en el siguiente ejemplo. Bueno, básicamente la distancia de Hamming se utiliza mucho para lo que es el área de procesamiento de señales y para telecomunicaciones, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que hacemos aquí para poder identificar o obtener esta distancia de Hamming? Bueno, pues vamos a contar el número de bits que pueden ser, le llaman corruptos o bits atípicos en la transmisión de un mensaje a través de una longitud que tenemos previamente definida, ¿no? Entonces, lo que se debe de hacer primeramente es cuantificar la diferencia entre las dos secuencias de símbolos. Básicamente puede ser símbolos, pueden ser documentos. Cuando hablo de documentos, estos pueden ser datos, conjuntos de datos, pueden ser páginas web, pueden ser palabras, en fin, un sinnúmero eh, de variabilidad con relación a la palabra de documentos, ¿no? Entonces, en este sentido, es una distancia que considera dos secuencias de símbolos de la misma longitud. Ojo, siempre tienen que ser de la misma longitud y asocia el número de posiciones donde difieren las dos secuencias. Entonces, para comparar las secuencias de longitudes variables o cadenas de caracteres, ahí hay que utilizar otro tipo de distancia, ¿no? En este caso, que es la distancia de Lehrenstein, que es la que les dejé para que puedan presentarla a ustedes el próximo jueves. Entonces, aquí voy a ponerles un ejemplo de cómo opera la distancia de Hamming para su cálculo. Ahí pueden observar dos conjuntos pueden verlo como mensajes o pueden verlo como cadenas, ¿sí? La cadena alfa, la cadena beta, en donde vamos a calcular la distancia de Hamming. Y ustedes pueden observar, perdón, pueden observar aquí, ¿sí? Que para ello, bueno, pues tenemos que hacer la suma de elemento por elemento, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, como pueden ustedes observar, por ejemplo, pues 1 más 0 es 1, 0 con 1
1 más, bueno, 0 más 1 es 1, luego tenemos 0 más 0 es 0, luego tenemos 1 más 1, pues es 0 y llevaríamos 1 si estamos contando en notación binaria, pero aquí en Hamming no llevamos acarreos, entonces simplemente 1 más 1, pues es 0 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pueden ustedes observar en esta cadena, no? Bueno, pues el resultado que es 3, ¿no? ¿Y por qué 3? Ah, bueno, pues porque hay únicamente 3 bits que difieren con relación a las cadenas, ¿no? Aquí podemos ver otro ejemplo. Pueden ustedes observar, tenemos 1 y 1, tenemos 0, ¿sí? Tenemos 1, ¿sí? Aquí no lo tenemos, y ahí pueden ustedes observar la diferencia que hay entre estas cadenas, ¿no? Igual con el ejemplo que sigue también, el valor aquí, pues es 3, ¿sí? Y en el último también es 3, perdón, aquí es 2, ¿sí? Que son los que varían. El 14, el 8 y el 23 y 7, ¿no? Entonces aquí es 2. Sí, y aquí igual, en esta secuencia de caracteres podemos observarlos, ¿no? ¿Cuáles son los que son diferentes? ¿Alguna pregunta con relación a la distancia de Hamming? No por ahora. Ok, continuamos. Bien, en resumen, bueno, todas las medidas que hemos estado revisando y estudiando son medidas de disimilitud, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos nosotros concluir de lo que hemos visto? Bueno, la similitud como tal, vamos a ver ahora medidas de similitud, pero bajo el enfoque en un espacio vectorial. Una medida de similitud es básicamente una medida numérica que define qué tan parecidos son dos objetos de datos, ¿no? ¿Sí? O qué tan parecidos son dos cadenas, qué tan parecido es cualquier cosa. Eh, la similitud siempre va a ser más alta cuando los objetos son más parecidos. Por lo regular, siempre se define un rango para describir o para definir esta similitud, ¿no? Y este rango es entre 0 y 1, ¿sí? A diferencia de la disimilitud, por ejemplo, la disimilitud es una medida numérica que define qué tan diferentes son dos objetos de datos, ¿sí? Cuanto más bajo es el valor, es cuando los objetos son más parecidos. A diferencia de la similitud, por ejemplo, la disimilitud mínima suele ser 0 y el límite superior varía, ¿no? Varía con relación a la escala que estemos utilizando. Y ustedes lo han visto con los cálculos que han hecho, ¿no? Obtienen valores superiores a una escala entre 0 y 1, ¿no? Entonces, con base en alguna normalización, establecer una escala como tal, es como nosotros podemos definir tanto la disimilitud como la similitud. En resumen, bueno, ambas cosas, tanto la similitud como la disimilitud, hablan de lo que es proximidad, ¿no? Proximidad a algo que me voy a parecer o algo a lo que no me voy a parecer. Entonces, en términos generales, algunas personas pueden verlo como confuso, pero o pueden verlo como cosas que pueden ser iguales, pero realmente son definiciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, con ello vamos a ver algunas presunciones que están relacionadas con las medidas de similitud. Me voy a enfocar particularmente en lo que es la búsqueda o la recuperación de información y o la recuperación de información, porque también son cosas diferentes, únicamente buscar y otra cosa es recuperar, ¿no? Información como tal. Entonces, aquí, por ejemplo, una medida de similitud puede representar la similitud, perdón, entre dos documentos, ¿no? Dos consultas o un documento y una consulta o entre otras cosas como tal. Es posible clasificar o generar un ranking, por ejemplo, de los documentos recuperados en un orden supuesto de importancia, ¿sí? Puede ser este orden supuesto de importancia, bueno, va a estar básicamente definido por el grado de similitud o bien el grado de similitud con un valor ponderado que esté ajustado a algún otro atributo o alguna otra característica que sea de importancia para mi análisis o para mi estudio como tal, ¿no? Entonces,
Una medida de similitud es una función que va a calcular el grado de similitud entre un par de objetos, ¿sí? Y pueden ser, estos objetos también pueden ser conocidos como documentos, ¿no? Y cuando hablo de documentos, pues puedo referirme a muchas cosas. Bien, hay un gran número de medidas de similitud propuestas en la literatura, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque no podemos decir qué medida o todavía no existe la medida de similitud que sea la mejor de todas, ¿no? Entonces, con base en la experiencia, en los casos de estudio y en la definición de algún problema en particular, es como yo puedo escoger alguna medida de similitud que cumpla con ciertas características. Ahora, lo que yo puedo hacer con estas medidas de similitud es aplicar estas medidas a diferentes conjuntos de datos y posteriormente evaluar estas medidas de similitud para ver cuál me ofrece a mí los mejores resultados en cuanto a precisión y exactitud de los documentos que recupere. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay una cuestión importante que vale la pena analizar y es bueno, aquí le llaman a algunos autores la conversión, otros le llaman normalización. ¿Y qué es la normalización? ¿Ustedes me pueden decir qué es normalizar? Aplicar algún tipo de estándar para poder ir. Ajá. ¿Alguien más? ¿Daniel o Diana? Poner en una misma escala diferentes datos para que puedan ser tratados de igual manera. Algo parecido. Es correcto, sí, efectivamente. Es tratar de colocar en una misma escala de representación a un conjunto de datos para que estos puedan ser analizados y puedan ser, pues podamos definir niveles de umbral en el cual podemos saber si estos datos, el análisis de estos datos es adecuado o no lo es, ¿no? Entonces, la normalización, bueno, por lo regular siempre normalizamos entre 0 y 1 para lo que es las medidas de similitud, pero dependiendo del caso de estudio podemos normalizar entre 1 y 10, entre 10 y 100, entre A y Z, en fin, o podemos utilizar alguna escala logarítmica para poder llevar a cabo la normalización de estos datos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el valor de 1 muestra una similitud, bueno, muestra similitud incompatible, ¿no? Sí, aquí lo podemos observar. Uh-huh. Y 10 muestra una similitud absoluta, ¿no? Como tal. Y bueno, para ello, bueno, pues podemos calcular la similitud prima del valor de similitud menos 1 entre el mismo valor, ajá, entre la diferencia entre la máxima similitud con respecto a la mínima y obtenemos que es 1, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma en la que nosotros vayamos a realizar algún tipo de análisis, es como nosotros vamos a definir una escala para nuestros conjuntos de datos como tal. Bien, entonces, bueno, por definición, una función S, o llamada medida de similitud o de proximidad, puede definirse si cumple con las siguientes características, ¿no? Por ejemplo, si para todo objeto X o Y pertenecen a un espacio vectorial en el número de los reales positivos, entonces debe de cumplir con las siguientes propiedades. Primero con una simetría, ¿no? La similitud de X, Y va a ser igual a la similitud de Y, X, ¿sí? Posteriormente con una propiedad para poder diferenciar cuando se calcula la similitud entre sí misma, ¿no? Entonces, la similitud de X, Y siempre va a ser menor o igual a la similitud de uno de los términos, en este caso de X, X, ¿no? Y bueno, y la similitud siempre va a ser positiva, ¿sí? Como hemos estado viendo con las medidas de disimilitud, es decir, es una distancia, entonces las distancias en este caso son positivas, siempre cuando X y Y sean mayores o igual que 0, ¿no? Ahora, también la función S se llama medida de similitud normalizada si la similitud de X con respecto a X es igual a 1. Entonces, cualquier medida de disimilitud
se puede usar para definir una medida de similitud que le corresponda. En este caso, una medida de similitud S y viceversa, ¿no? Entonces, utilizando una función positiva decreciente, por ejemplo, f de 0 es igual a 1, podemos observar la ecuación que ustedes ven ahí, ¿no? O sea, es el inverso de 1 más la distancia calculada de dos objetos, ¿no? Y con eso vamos a obtener la similitud. Bien, ahora pasamos a lo que es el modelo de espacio vectorial. ¿Por qué el modelo de espacio vectorial? Bueno, porque dentro del modelo de espacio vectorial nosotros vamos a considerar a nuestros conjuntos de datos o a los atributos de estos conjuntos de datos como vectores, ¿no? Entonces, tenemos que mapear estos conjuntos de datos a un espacio vectorial en donde el análisis y la aplicación de medidas de similitud nos sea más eficiente para diferentes tareas, ¿no? Que pueden ser tareas que están orientadas, por ejemplo, al filtrado de datos, a la recuperación de información, al indexado, al cálculo de la relevancia de la información o simplemente para realizar algunas tareas de clustering, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser utilizado en datos de una manera formal mediante el uso de vectores. Estos pueden ser identificadores o bien, por ejemplo, términos de búsqueda en un espacio lineal que puede ser de n dimensiones, ¿no? Entonces, entre las tareas más acogidas dentro del espacio vectorial y o enfocadas particularmente a la recuperación de información, podemos tener lo que es la búsqueda, el agrupamiento, la categorización de documentos, lo cual es el objetivo fundamental, por ejemplo, de algunas tareas orientadas en el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí para el lenguaje natural, pues hay que ser muy específicos, ¿no? El problema surge de los algoritmos que pretenden resolver estas tareas necesitan representaciones internas que deben de ser explícitas de los documentos. Es decir, tengo que citar, por ejemplo, en una matriz de datos, estos documentos de manera explícita para poder llevar a cabo el análisis. Ahora, en este sentido, en el área de recuperación de información, normalmente se utiliza una expresión vectorial donde las dimensiones del vector van a representar, en este caso, términos, frases o conceptos que aparecen en el documento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo voy a hacer un mapeo, voy a hacer un producto cruz de todos los elementos que corresponden y de las dimensiones que tiene este vector en la matriz para poder comparar la similitud entre estos documentos, ¿no? Entonces, esta matriz, por ejemplo, la representación más adecuada es a través de una bolsa de palabras, ¿no? En donde vamos a tener una colección de documentos que va a estar compuesta por n documentos que son indexados y m términos representados por una matriz documento término. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, en donde n pues son n vectores renglón que representan los n documentos y el valor asignado a cada componente refleja la importancia o la frecuencia ponderada que produce el término, frase o concepto, por ejemplo, TI, en una representación semántica del documento J. Y ahí, por ejemplo, vamos a tener un documento J en donde vamos a tener n números de documentos y vamos a tener a su vez todo lo que es la frecuencia para cada uno de ellos. Aquí, bueno, de la representación o de la expresión matemática anterior podemos decir que M va a representar a la cardinalidad dentro de un diccionario, de un corpus de datos. En este caso, pues es una lista de términos únicos donde aparecen conjuntos de documentos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cada omega i de j tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1 para representar un término TI en este conjunto, ¿no? Y bueno, ahí algunos autores utilizan que esta representación o cada uno de estos términos puede darnos una representación del significado de ese documento de J, que para términos de análisis únicamente es la definición. De hecho, el modelo espacio vectorial siempre es muy utilizado, por ejemplo, en procesamiento del lenguaje natural y de ahí emana su definición. Ahora, en esta representación vectorial de documentos, el éxito o el fracaso
siempre se va a basar en la ponderación o el peso de los términos. Siempre, siempre, siempre. Nosotros vamos a jugar con pruebas a prueba y error, o existen algunas técnicas de ponderación para ciertos términos, pero tampoco hay un consenso real sobre qué método es mejor, ¿no? Entonces, de acuerdo con la ponderación que nosotros utilicemos, es como vamos a utilizar esta recuperación. Y para ello es de que ahí emanan las medidas de evaluación. ¿Para qué? Bueno, pues para poder jugar con estas ponderaciones, ¿no? También hay que destacar que, por ejemplo, en el espacio de renglones de la matriz documento término, estos van a determinar el contenido semántico de la colección de documentos, tal como lo expresa la notación que aparece ahí arriba, ¿no? Omega de I de J, cuando es mayor o igual a 0 o menor o igual a 1, ¿no? Y esto no representa necesariamente un documento que sea viable para la colección, simplemente es un valor como tal. Otra de las ventajas del modelo espacio vectorial es que se puede explotar las relaciones geométricas entre dos vectores, ¿no? Al final de cuentas, si eso yo lo paso a un término bidimensional, ¿sí? Básicamente podemos ahí observar algunas relaciones geométricas que pueden dar pie a algún tipo de análisis, ¿no? Y a su vez también relaciones topológicas, ¿no? Al tener un vector yo puedo conocer las relaciones topológicas que van a tener estos elementos entre sí. Y esto, bueno, con el fin de poder expresar similitudes y diferencias entre los términos, ¿no? A partir de estas relaciones geométricas o relaciones topológicas que también se pueden modelar en este espacio vectorial. Bien, ahora, el rendimiento, ya si esto lo acotamos a un sistema de recuperación de información, pues el rendimiento siempre va a depender en gran medida de las medidas de similitud que utilicemos para estos documentos. Y hay muchas medidas de similitud que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión y vamos a analizar cada una de ellas, ¿no? Entonces, la ponderación básicamente es lo que me va a definir a mí un mejor rendimiento con base en estas medidas de similitud, ¿no? Y esta va a desempeñar un papel fundamental, como lo dice ahí, para que esa similitud entre dos documentos pues pueda ser más confiable. Ahora, por ejemplo, mientras que una representación de documentos basada solo en frecuencias o en apariciones de términos no es capaz de representar adecuadamente el contenido semántico de los documentos. De hecho, a nosotros no nos interesa este valor semántico, esta representación semántica que pueda darnos el modelo espacio vectorial al hacer un análisis de frecuencias. O sea, para el tipo de enfoque en el cual se utiliza, no es de mucho interés, pero sí para el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, aquí la representación de los términos ponderados, ¿sí? En este caso, la aplicación de métodos de normalización para poder escalar esta matriz documento-término para el análisis de todos los datos, sí es de interés para nosotros, ¿no? Utilizar la ponderación como tal. Y esto, bueno, puede ayudarnos a hacer frente a algunos errores relacionados con la incertidumbre o bien a cómo se representan de una manera más simple estos documentos. Bien, ahora pues la implementación del modelo pues es realmente sencilla, al final de cuentas todo cae en un producto matricial, en donde vamos a tener una matriz documento simple, donde cada columna va a representar un término en la colección, ¿sí? En este corpus de datos, ¿sí? Esto lo pueden ver, un conjunto de datos, ustedes pueden tener aquí los atributos definidos, ¿sí? Como tal, ¿sí? Y cada renglón, bueno, pues es una instancia, ¿no? O un documento dentro de ese conjunto de datos o dentro de ese corpus, ¿no? Y a su vez cada una de las celdas, ¿sí? Que representan a esta matriz, bueno, pues es la ocurrencia o el número de veces que aparece ese término o ese atributo en esos documentos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya de manera más formal, ustedes lo pueden ver como una colección de n documentos, en donde estos documentos están indexados por m términos, que puede ser representada por una matriz de dimensión n por m. Por ejemplo, es de 4 por 3, donde cada elemento A y J, estos son los elementos, esta es la A, bueno, este sería A1, 1, ¿sí? K y J, es usualmente definido por una frecuencia ponderada del término I en el documento J.
cuyo objetivo principal es mejorar el rendimiento en la recuperación de información. Entendiendo como rendimiento, bueno, pues ¿qué es el rendimiento? Aquí es la habilidad de recuperar información relevante y descartar información irrelevante. Ojo, aquí no tiene que ver con el costo computacional o el tiempo en el que yo consumo recursos para poder recuperar esta información. Aquí no estamos hablando de mejoras en cuanto al costo computacional, sino simplemente a la habilidad de poder, de cuántos documentos son relevantes para mí, ¿sí? Y puedo descartar aquellos que no me interesan para mi análisis, ¿no? Ya obviamente, bueno, pues sí es importante tener un costo que en el mejor de los casos sea lineal y no tienda a ser exponencial o logarítmico, ¿no? Pero aquí únicamente es habilidad para poder recuperar información relevante, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Oh, Todo bien. gracias. Ok, entonces, a partir de la matriz se puede observar que el término uno aparece en el documento 1 y 3. ¿Sí? El término uno aparece en el documento 1 y 3. Ajá, aquí lo vemos y aquí lo vemos. Pero no en los otros dos documentos. Entonces se demuestra así que cada renglón de la matriz de 4 por 3 puede ser representado en un espacio de 3 dimensiones. Y aquí, bueno, entra lo que es la definición de los pesos locales y los pesos globales. Entonces, cada elemento A y J, ¿sí? De la matriz documento término A va a quedar definido como sigue. Vamos a tener A y J, que va a ser igual a el peso local de IJ multiplicado por un peso global, ¿sí? Que se multiplica por el valor de normalización que yo, al inverso del valor de la normalización que yo defina para J documentos, ¿no? Y bueno, y eso aquí está expresado. LIJ es el peso local del término I en el documento J, el cual me va a servir para medir la importancia de dicho término en el documento. Y GDI es el peso global del término I en la colección de documentos. Y a su vez, DJ es el factor de normalización para el Jésimo documento, ¿no? Y bueno, aquí definimos qué es peso local. Bueno, el peso local se va a encargar como tal de medir la importancia del término I en el documento J y y solo depende de las frecuencias en el documento y no de otros documentos. Es decir, puedo esto yo traducirlo a un atributo, ¿sí? Dentro de un dataset, ¿no? ¿Mm? Ahora, el peso global, bueno, pues son aquellos que toman información de la colección de documentos para obtener el peso de un término en un documento, tal, ¿no? Y bueno, derivado del anterior, ahora sí nosotros podemos ver cuáles son estas medidas que podemos utilizar para poder evaluar los datos que yo recupere de un conjunto de documentos o de un conjunto de datos. Y para ello, no sé si han escuchado hablar de estas medidas de evaluación. ¿Las conocen o han escuchado hablar de ellas? No, yo no. Ok, bueno, estas medidas de evaluación, por lo regular, siempre que nosotros hacemos recuperación o hacemos clasificación, son muy utilizadas como medidas para poder evaluar y realmente son muy simples de entender y de poder implementar, ¿no? Y nosotros, y todo parte a través de la teoría de conjuntos. Ustedes pueden ver ahí un conjunto de documentos, un conjunto de documentos A, un conjunto de documentos B, ¿sí? En donde pueden ver ahí que la intersección que hay en ese diagrama de Venn, ¿sí? Indica los documentos que son recuperados y que son relevantes. Y eso queda expresado por A intersección B.
¿sí? Y el otro, el conjunto, y la parte que queda afuera, perdón, esta parte de todos los elementos que quedan aquí, bueno, van a ser los recuperados A, y todos los que queden aquí van a ser los relevantes B. Entonces, con base en esta definición, nosotros podemos definir dos tipos de medidas, ¿no? Una que se conoce como precision y la otra que se conoce como recall. Que una significa, bueno, pues que es la precisión y la otra es la exactitud. Y bueno, ¿y cómo la podemos definir? Bueno, pues la precisión va a ser el cociente de los documentos relevantes devueltos con respecto al total de documentos devueltos, ¿no? Y en términos de conjuntos, bueno, pues la precisión se define, la precisión de A, B va a ser igual al valor absoluto de la intersección de AB entre el valor absoluto de A, ¿de acuerdo? Y la exactitud o el recall se define por el cociente que está representado por los documentos relevantes devueltos entre el total de documentos relevantes. ¿Y esto qué va a ser? Bueno, entonces el recall de A con B va a ser igual al valor absoluto de A, al de la intersección de A con B, el valor absoluto de la intersección de A con B entre el valor absoluto de B. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a ver entonces aquí un ejemplo, ¿sí? Y ahí pueden ustedes observar estos dos conjuntos, ¿no? Por un lado tenemos algunos documentos relevantes que es A, C, E, G, H y J, y tenemos como recuperados W, Y. Y como intersección, es decir, la intersección de A con B de los documentos relevantes con respecto a los recuperados, tenemos a B, D, F, como esos documentos, ¿no? Y si hacemos, bueno, básicamente la sustitución, ahí podemos ver que, por ejemplo, el valor absoluto de A es igual al conjunto de los recuperados, que son B, D, F, W, Y, que es igual a 5, ¿sí? Y el valor absoluto del conjunto B es igual al conjunto de los documentos relevantes, que es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ¿sí? Que es igual a 10. Entonces, pues ya simplemente ahí pueden ustedes observar el valor absoluto de A con B, es decir, la intersección de los recuperados con los relevantes, pues únicamente me da BDF, que es igual a 3. Y si hacemos la sustitución de términos, bueno, pues podemos observar aquí que la precisión es 3/5, ¿no? Que equivale a un 60% y la exactitud es del 30%, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos concluir de estos valores? ¿Qué pueden ustedes inferir? ¿Podría repetir, porfa? No lo alcancé a escuchar. Sí, que con base en estas dos medidas, ¿sí? Y Ajá. con los resultados que aquí se proporcionan, ¿qué podemos inferir de esto? O sea, ¿qué pueden analizar ustedes con los resultados que se obtienen al aplicar estas dos medidas de precision y recall sobre estos conjuntos de datos? Podría ser similitud, por ejemplo. Sí, podría ser. ¿Qué más? También podría llegar a ser similitud y coincidencia es lo mismo, entonces también podría llegar a ser evaluar algún tipo de función. Sí, básicamente es eso, evaluar, por ejemplo, ya en medidas de similitud, cuál me ofrece el mejor rendimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué algoritmo de similitud me da el mejor rendimiento en cuanto a la recuperación de información, en la recuperación de datos? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí?
Y aquí, por ejemplo, también depende mucho del análisis, ¿no? Porque puede haber métodos o puede haber medidas de similitud o algún algoritmo de clasificación, ¿sí? Que si le aplicamos estas medidas de precision y recall, ¿sí? Algunos estén mejor calificados o tengan mejor rendimiento en cuanto al precision y estén bajos en recall. Y algunos estén altos en recall, pero bajos en precision. ¿Sí me explico? Y aquí un punto interesante es que nosotros podamos discernir qué es lo que nos importa, si la precisión o la exactitud, ¿sí? Dependiendo del caso de estudio o del conjunto de datos o lo que yo quiera analizar. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Sí, todo claro. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en estas gráficas, ¿no? Si graficamos este, una simple iteración, vamos a llamarla iteración o consulta, ¿sí? Graficamos los valores de precision con recall, pues podríamos también asumir que siempre existe una compensación entre estas dos medidas, ¿no? Eh, Sin embargo, por ejemplo, si observan ustedes, mientras el crecimiento, cuando el precision se incrementa, el recall baja, ¿no? Sí, es decir, a mayor precisión, la exactitud es más baja. Ajá. Y cuando elevamos y cuando el recall se incrementa, ¿sí? La precisión baja. ¿Sí me explico? Pero de esta gráfica nosotros podríamos determinar que es muy difícil eh, decidir o definir cuál de estos dos resultados hipotéticos es mejor, ¿no? Simplemente es una métrica de evaluación, ajá, dada a través de un porcentaje. Entonces, dependiendo del estudio, dependiendo de los tipos de datos, por ejemplo, es cuando nosotros podemos decir, ah, no, pues sí, a mí me interesa más la exactitud que la precisión. Por ejemplo, les voy a mencionar un caso. Eh, para el análisis de plagio, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero comparar dos documentos, por ejemplo, la tarea de Daniel y la tarea de Felipe, ¿sí? Y si yo le analizo ese documento, pues para ver, por ejemplo, la frecuencia de palabras, eh, cómo están las ocurrencias de estas palabras, en qué renglones, en fin, la semántica o la sintáctica que utilizaron para su definición, ¿sí? Puede ser de que pueda tener, digo, no es el caso, es simplemente un ejemplo, puede darse el caso de que la exactitud sea muy alta. Ajá. Y eso quiere decir de que esos dos documentos tienen una alta similitud, pero la precisión es muy baja, es decir, que para el cálculo no tuve tantos documentos relevantes, ¿no? Entonces, es un ejemplo con el cual ustedes pueden ver para qué se pueden aplicar todas estas medidas y básicamente, repito, para medir similitud, para cualquier algoritmo de Machine Learning, se pueden implementar, ¿de acuerdo? Y por eso es que quería presentarles este tópico como tal en la sesión del día de hoy. Y bueno, para ello también hay otra medida que se conoce F1, que es como la medida F1, que es como calcular, es como un porcentaje entre el precision y el recall, ¿de acuerdo? Les voy a poner en el Classroom un documento, ¿sí? O una liga en donde ustedes, y que sí es importante que lo lean, porque esto va a ser el pan nuestro de cada día para, digo, no para el curso, pero sí para todos los algoritmos que implementen el Machine Learning para poder evaluarlos, ¿no? Con relación a su desempeño y a su evaluación. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no por ahora. ¿No? Ok. Entonces, les voy a dejar esto en el Classroom para que por favor lo puedan analizar y sí es muy importante que no echen en saco roto la lectura que les ponga ahí, que la lleven a cabo, ¿no? ¿De acuerdo?
No, profe, todo bien. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí. Nos vemos el próximo jueves. Por favor, preparen lo de la distancia de Levenstein para que puedan eh, presentarla en la siguiente sesión, por favor, con algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Que estén bien, que tengan buena tarde. Profe, tengo yo un comentario. Sí, Estaba estudiando el otro día sobre visualización, estaba viendo unos documentos que nos había dejado otra profa ajá. y encontré una cosa de un señor que se llama Edward Tufte, Tufte creo que se dice. ¿Me lo puedes escribir ahí en el chat, por favor? Sí, ¿El se lo nombre? escribo. Y me pareció curioso porque vi también en un grupo de ciencia de datos que decían que era como Edward Tufte, que era como el que deberías de seguir, porque escribió un libro que lo llamó Integridad Gráfica de los Datos, algo parecido, y da como una serie de leyes, básicamente, por lo que entendí, de sobre qué graficar y qué no, y cómo hacerlo. Me pareció como curioso y quería saber si lo conocías. Sí, sí he escuchado de él y he visto algunos trabajos y creo que son interesantes y están muy abocados hacia visualización de los datos. Y creo que les había comentado al inicio que cuando yo vi el programa, pues realmente lo vi pues muy abocado a un sentido matemático y no tan práctico. Entonces, pues yo les comenté que iba a modificarlo porque no me parecía muy útil, ¿no? Creo que sí es importante ver esas cosas, pero hay que complementarlas con esto, por ejemplo, que comentas, ¿no? Que esté más abocado hacia visualización de información. Entonces, a mí sí me gustaría que viéramos algunos tableros, bueno, y básicamente que ustedes jugaran, o sea, y que hicieran los proyectos para la definición de estos datos, ¿no? Por ejemplo, que generen estos dashboards, por ejemplo, en Tableau, o hasta en Power BI, ¿sí? O en algunas otras herramientas pues, que les sean de utilidad, ¿no? Y Edward Tufte como tal, eh, también sí tiene muchas cosas teóricas, ¿no? Al final de cuentas, Sí, ¿sí? sí, todo lo, bueno, como teórico práctico, vi que escribió como 9, 10 libros, algo así. Sí, y sí, valdría la pena que lo revisáramos, entonces, pues yo esperaría que pudiéramos ver algo de ahí o tomar al menos algunas cosas que sean de importancia. Pero como les comenté al inicio, creo que estos cursos sí hay que ser muy autodidacta para poder ir un poco más allá de lo que marcan los temarios, ¿no? O lo que uno pueda ver en clase. Entonces, mientras mejor o más conocimiento puedan tener de ello, qué mejor. Y creo, yo pertenezco a la red de investigación, que es una red de reciente creación en el Instituto de Ciencia de Datos, y estamos trabajando en un programa de maestría, ¿sí? Para inteligencia artificial y ciencia de datos. Y todas estas cosas, pues como no se puede ver tanto en un curso, pues precisamente por ello la importancia de generar un programa de posgrado. Entonces, eh, creo que son cosas interesantes y sí, hay que verlas al menos por encima y ya que ustedes puedan, al final de cuentas, pues ser bastante autodidactas, ¿no? Ya para profundizar más en los temas. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, y otra cosa importante, ustedes, ahí no desconozco y es más que nada pregunta, ¿ustedes iban a hacer un trabajo terminal? Como en, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería en Ciencias Computacionales del SCOM. Sí, se supone que sí también realizamos el trabajo terminal. De hecho, llevamos trabajo terminal 1 y trabajo terminal 2 en séptimo y octavo semestre. En séptimo y octavo, sí, y ahí, por ejemplo, yo ya he dirigido varios trabajos terminales ahí en SCOM y muchas de estas cosas, por ejemplo, ahorita que pueden verse aquí con visualización de información, Daniel, se aplican mucho para el trabajo terminal. Y la ventaja de los trabajos terminales es de que al final de cuentas es una tesis, pero que tienes que cumplir y hacer el proyecto sí o sí, porque si no, pues no te pueden asentar una calificación aprobatoria, ¿no? A diferencia
de otros programas en donde tienes que hacer una tesis y esa tesis te puedes tardar, no sé, años. A veces hay alumnos que se tardan años en hacer la tesis para poderse titular. Entonces, todas estas cosas sí es muy importante tenerlas en mente para que cuando ustedes quieran hacer un trabajo terminal, ya sea bajo propuestas de profesores o una idea que ustedes tengan ya muy clara y muy específica en donde quieran trabajar, la pueden compartir para que pueda ser esta desarrollada como un trabajo terminal, ¿no? Y ahí es donde cae todo esto este, que está en el estado del arte y bueno, como bien saben, pues esta línea de investigación, esta temática, pues diario hay cosas nuevas y diario hay cosas diferentes, entonces sí hay que estar pues viendo muchas cosas de manera autodidáctica, independientemente de que se tenga que cumplir con ciertos temarios, ¿no? Sí, profe. Sí. Entonces, pero lo checamos y platicamos también, Daniel, sobre algunos temas que sean ahí de interés. Ahora que también si tú tienes algún tema de interés que hayas visto de TUFTE, adelante lo puedes compartir conmigo, ya sea aquí en la sesión o por correo electrónico, y podríamos armar una sesión de trabajo sobre esos temas en particular, ¿no? Sí, ok, profe. Lo reviso porque bueno, ayer en la noche fue cuando lo vi. Yo hoy en la mañana busqué un poco más de él y fue porque, bueno, pues ya le comenté. Perfecto. Muy bien. Excelente. Y acuérdense, por favor, de preparar lo de la distancia de Levenstein, ¿sí? Entre todos. ¿De acuerdo? Para el jueves, para la siguiente sesión. ¿Sale? Sí, sale, profe. Perfecto. Que estén bien, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Buena tarde, Felipe. Buena tarde, Diana. Buena tarde, Daniel. Bye, gracias. Igualmente, gracias.